sea muy atípico lo que voy a decir, pero esta tarde quiero predicarle a los buenos. Yo sé que por humildad no le voy a decir levante la mano a los buenos, porque nadie levantaría la mano para quedar como espiritual, ¿no? Pero eso fue lo que Dios estuvo hablando en mi corazón en estos días. Y me parecía medio raro que el Espíritu me dijera que le predique a los buenos, ¿no? Porque yo suelo decir que no hay ni uno bueno, entonces me contradecía a mí mismo. Y ahí el Espíritu me trajo un recuerdo de una escena de hace casi, no sé, 30 años, por lo menos 30 años. Cuando yo era pastor de jóvenes. Y los pastores tenemos una inclinación que a veces no es la mejor, de que por ahí dedicamos muchísimo tiempo a las ovejas complicadas, a las que más dolores de cabeza nos da, a las que más problemas traen. Invertimos, porque los otros están bien. Y como están bien, entonces no hace falta invertir tanto tiempo. Y eso no es bueno. Yo se lo digo mucho a mi equipo aquí en la iglesia, de pastores y de obreros, que tenemos que tener sabiduría de Dios, porque a veces, hasta con buena intención, pero la gente puede mal utilizar nuestro tiempo, que por ahí tendríamos que invertirlo de otra manera, más equilibradamente. Pero siempre nos inclinamos a eso, a invertir más tiempo con el que es más complejo o más difícil en la vida cristiana. Y recuerdo que una vez, y antiguamente también tenía un plus que era peor, porque antiguamente creíamos que los campamentos, porque eran campamentos, ¿no? Ahora son más espirituales, pues son todos retiros, no sé cuánto, pero eran campamentos. Y creíamos que los campamentos eran mágicos. Y lo que no habíamos logrado todo el año, Dios lo iba a hacer en 2 días o en un fogón. Y ahí la persona que era un desastre todo el año, ahí el Espíritu le iba a tocar y iba a salir volando más o menos. Y los líderes siempre empezábamos así. Así que, ¿qué hacíamos? En los campamentos éramos cuando le decíamos, inviten a todos los que han sido un desastre al campamento, ¿no? Evidentemente era un error, sonaba muy misericordioso, muy amoroso, pero no era de Dios seguramente, porque Dios no opera en esas soluciones mágicas nuestras, sino de otra manera. No tengo tiempo hoy de desarrollar esto, pero a esta altura de mi vida estoy absolutamente convencido que la cosa pasa por otro lado. Y entonces ahí fue a un campamento uno de los que más problemas traía. Me volvía loco a mí, a todo el mundo, complicado. Y era una persona que afectaba a los que querían hacer las cosas bien, ¿no? Y fue al campamento y yo dije, Señor, ungime, porque yo voy a ser el héroe que voy a lograr que este pibe cambie de una vez por todas. Así que en uno de los momentos, un sábado a la tarde, me lo llevé bajo de un árbol y estuve 2 horas ahí transpirando la camiseta para poder lograr el efecto deseado. Y así fue, o por lo menos así fue por creo que 1 o 2 semanas, pero ahí en ese momento yo me sentía, qué sé yo, David, Elías y el apóstol Pablo, todos juntos, ¿no? Porque se lo logré, ahora es un santo. Y entonces yo tenía que armar la reunión de la noche, el fogón. Entonces cuando terminé de hablar con este chico, me fui a hablar con mi equipo que tenía en ese momento, y cuando llegué yo entré así y dije, lo logré. Ustedes no saben cómo se quebrantó fulanito. Como suelen decir los pastores, ¿no? Dios lo hizo, pero me usó a mí. Entonces empecé a contarles lo que había pasado y todos, wow, qué bueno. Y una chica con perfil bajo tuvo el tupé de decirme, qué bueno. ¿Y para nosotros cuándo? Un bajón. Porque yo iba como un héroe ahí, pasé de Sansón a Dalila más o menos en 2 minutos. Y digo, sí que, no, dice, está buenísimo, pero anhelaríamos que inviertas tiempo con nosotros, mucho más tiempo, y que nos des de lo que Dios te da. Y eso fue de mucho valor para mí, porque cambié la ecuación y es parte de lo que hice el resto de mi ministerio, ¿no? Tratar de ser un hacedor de discípulos. Y ocuparme de los problemas como me ocupo hasta el día de hoy, pero no desbalancear eso, ¿no? Y eso es lo que siento para este momento, ¿no? Que Dios me dice, hablale a los buenos. ¿Y qué quiero decir cuando digo a los buenos?
lo que percibo en mi espíritu, que lo que Dios me dice es hablarle a aquellos que verdaderamente han decidido consagrar su vida a Dios, que un día dijeron, se acabó, hasta acá llegué, yo voy a pagar cualquier precio por estar en el centro de la voluntad de Dios. Pueden ser pastores, pueden ser obreros, pueden ser líderes o no, o puede ser cualquier persona que está aquí, porque no se trata de jerarquías. Se trata de personas que verdaderamente, y no por una emoción, verdaderamente están jugadas por Cristo para el resto de su vida y han pagado precios y los van a seguir pagando o están dispuestos a empezar a pagarlos. Comenté esta mañana que esta semana, entre las reuniones que tuve una charla con un matrimonio muy lindo de la iglesia para bendecirlos y promoverlos a un desafío todavía mayor en Cristo, en la iglesia. Y ahora se va a enterar lo que pasó, no, porque yo lo disimulé en el momento, pero a mí me emocionó cuando él me dijo, mira, el día que vos hablaste de los 150, ¿quién sabe de qué se trata eso? Hace unos años atrás, un hombre de Dios que ya está en la presencia del Señor, que fue de gran inspiración para mí, Juan José Churrarín, él me dijo, Dios me está mostrando que tenés que buscar 150 personas en la iglesia que van a ser claves para lo que viene por delante ahora. No los busques por antigüedad ni por jerarquía, Dios los va a mostrar, ¿no? Y me emocionó porque este hombre me dijo, el día que de los 150, que él era un simple asistente a la iglesia en ese momento, dice, yo dije, Señor, yo quiero ser uno de los 150. Y digo, wow, evidentemente Dios escuchó su oración, porque el pastor lo citó esta semana para hablar de estas cosas, ¿no? Cómo Dios planea, ¿no? Por encima de nosotros. Entonces, por eso digo, no estoy hablando esto por jerarquía, estoy hablando por decisión de vida de aquellos que realmente están haciendo las cosas bien, aunque a veces no le va todo bien. Están anhelando hacer todo bien, sacrifican para agradar a Dios, pero a veces viven circunstancias o pruebas o momentos que no tienen explicación, que verdaderamente no los entendemos, no los podemos entender, que por más que le busquemos la vuelta, no entendemos por qué o para qué estamos viviendo determinadas circunstancias. Y yo quiero decirle a esos buenos esta noche que Dios está al control siempre. Siempre está al control. Hasta cuando no lo entendemos, hasta cuando no hay respuestas, hasta cuando no vemos salida, Dios está al control siempre. Y yo quiero que sepas que, porque por ahí no es que has pasado un tiempo difícil, sino que lo estás pasando ahora, o de tristeza o de angustia, por algo especial, particular, un momento de incertidumbre. Yo siempre digo que para mí, ¿no?, los peores momentos no son solamente los de angustia y los de tristeza, sino los de incertidumbre. Porque cuando cuando vislumbro más o menos cómo puede ser el proceso, sé cómo moverme y defenderme, pero la incertidumbre te mata, no sabes qué hacer y le preguntas a Dios y no hay respuesta, y eso a mí me vuelve loco realmente. Y tal vez estés viviendo esos días hoy y sos de los buenos. Bueno, yo quiero decirte que Dios sigue estando al control y que Él va a cumplir lo que te prometió y que ninguna circunstancia o prueba que puedas vivir pueda cambiar el cumplimiento de la promesa que Dios te dijo, porque cuando Dios dice está hecho y Él no miente ni se arrepiente. Es palabra de Dios y está hecho para la gloria de Dios. Y claro, cada vez que pensamos en hombres buenos, consagrados, y que la pasaron muy mal, es inevitable dejar de pensar en Job, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Porque Job, tremendo hombre de Dios, y dice la palabra que Job estaba tremendamente angustiado y entristecido porque él tenía un problema que parecía no tener solución, y no solamente no se solucionaba, sino que se acrecentaba día a día. O sea que su clamor no solamente no obtenía respuesta, sino que cada vez la cosa estaba peor. Y entonces yo quisiera que vos puedas hacerte una pregunta esta tarde. ¿Es posible
que un cristiano, un hombre, una mujer de Dios lleno del Espíritu Santo, una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas, pueda llegar a un punto tan triste de su vida y vivir una circunstancia tan espantosa en su vida como para creer que ya no vale la pena seguir adelante. Estoy hablando de cristianos, de hombres y mujeres que están cerca de Dios, que invierten tiempo con Dios, que tal vez han experimentado milagros en su vida personal o a través de ellos en la vida de otros. Hombres y mujeres que están dedicados a la obra de Dios. Y para eso la pregunta es, ¿pueden esta clase de hombres y mujeres consagrados a Dios llegar a ser tan presionados, tan abatidos, que puedan llegar a convencerse o a plantearse que no van a poder seguir adelante? La respuesta es una sola. Sí. Es posible. Claro que sí que es posible. Me ha pasado de vivir momentos, circunstancias mías o cercanas a mí que me partieron al medio, me sacudieron y realmente no tenía la más remota idea de para qué lado salir corriendo. Y esas veces que le preguntas a Dios y Dios no te contesta, y no te contesta a propósito porque Él no está para contestar mis inquietudes, sino para ser mi Dios, no está para darme explicaciones. Pero igual vos le preguntás, igual le decís, no entiendo, Dios, ¿por qué? No entiendo. Más que por qué, para qué, porque ¿por qué no soy de preguntar? Porque siempre digo que al contrario, quienes tenemos el Espíritu Santo y la bendición de Dios seríamos los más predispuestos para soportar una prueba. Así que no suelo preguntar el por qué, pregunto ¿para qué, Señor? ¿Para qué permitiste esto? No encuentro la vuelta, no lo puedo entender. Por eso digo que para esa clase de gente, claro que es posible vivir circunstancias extremas. Ahora bien, lo que debemos saber, y es lo que intento por gracia de Dios decirte esta noche, es qué hacer. ¿Qué podés hacer cuando ya no das más? Cuando no podés más, cuando estás dispuesto a tirar la toalla. Y quiero que veamos a algunos hombres de Dios primero, no solamente para que nos sirvan de fortaleza en el día difícil, sino con otra dirección que quiero darles esta noche. Voy a leer muchos versículos hoy, muchos. No los conté, pero deben ser más de 10 por lo menos. Así que aquellos que les gusta anotar y seguir, entren en calor la muñeca porque no voy a poder detenerme mucho en eso. Ya se los he pasado a los chicos para que sea ágil. Pero quiero que haya mucha palabra de Dios para esto. ¿Por qué? Porque he aprendido que en esta clase de días lo que te puede sostener verdaderamente es la palabra de Dios por encima de cualquier consejo humano. Así que vamos a ver primero a Job, como decía recién. Un hombre al que Dios llamó, miren cómo lo llamó, perfecto y recto. Oh, impresionante. Luego de la muerte de Job ya no apareció esto nunca más. Acá dice que no hay justo ni a uno, pero a Job lo trató así. Miren cómo Dios describe a Job en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Job. Miren, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vámonos. Si alguien cree que califica así, quédese, yo me voy. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre que tenía la verdadera dimensión de lo que significaba temer a Dios. Job verdaderamente amaba a Dios con todo su corazón, más que a nada en este mundo. Pero él ahora le tocaba enfrentar la crisis más grande de su vida, una crisis sin entendimiento, sin un por qué ni un para qué. Porque Job había perdido todo lo que tenía. Perdió toda su familia, murió esposa, hijos, todos,
perdió todo lo que tenía, todas sus posesiones, perdió absolutamente todo, literalmente todo. Bueno, todo y un poco más. Porque además de perder todo, su cuerpo entero estaba lleno de llagas, dice la palabra. Y Job llegó a un punto de su vida que ya no podía resistir ni el sufrimiento del corazón ni el sufrimiento físico, dice la palabra. Y cuando llegó ese momento de su vida, miren lo que dijo él. Job capítulo 6, versos 4 y salto al 8 y al 9 para no ser tan largo. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. 8. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? ¿Qué es lo que anhelaba? Miren, 9. Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara mi mano y acabara conmigo. Oh. Llegó a tal punto este varón recto y perfecto, temeroso de Dios, que en otras palabras él está diciendo: Dios, te pido una sola cosa, quítame la vida, ya no quiero vivir más, no lo puedo soportar más. Ahora, yo pregunto, ¿suenan estas palabras como si hubieran salido de la boca de un hombre de Dios? ¿De la envergadura de Job que acabamos de leer? No. Pareciera que salieran de la boca de un hombre alejado de Dios o ingrato o mundano. Pero la Biblia nos dice que Job era perfecto y recto delante de Dios. Miren lo que dice en el capítulo 7, el versículo 3 y 4. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Saltamos al 15 y al 16. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Se quiso suicidar. Y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. 20. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Parece esta oración de alguien con la descripción de Job? Pareciera que no. Job estaba angustiado porque tenía un problema que parecía no tener solución nunca. No le encontraba la salida, no había manera y ya le había pasado de todo. Y decía, pero si me pasa de todo y no se soluciona, entonces esto no va a terminar nunca. No podía entender lo que le estaba pasando y ya no lo podía soportar. Y ahí sucede otro hecho interesante, ¿no? En ese preciso momento llegaron los amiguitos de Job. Un amor los muchachos. Cualquier parecido con algún hermano, pura casualidad. Viste que a veces vienen hermanos a decirte algo y vos decís, ¿quién lo habrá mandado? ¿Cuál de los dos lo habrá mandado a este? Estos hombres no podían creer, no les entraba en la cabeza que Dios permitiera a un hombre justo como Job sufrir tanto. O dudaban de que fuera realmente quien aparentaba ser, porque si no, no podía ser que estuviera viviendo lo que estaba viviendo. Y es por esa razón que estos amigos le decían a Job, Job, Dios no trata así a sus hijos, ¿eh? No sé, ¿te revisaste bien? ¿Habrá alguna cosita ahí que te olvidaste por ahí de confesar? Porque Dios no aflige de esa manera a los justos. Lo que pasa es que debes tener algún pecado y por eso te deben estar pasando estas cosas. Si no, no. Es raro, ¿eh? Mire el capítulo 11, versículo 14. Lo que le dicen los amorosos. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Pero Job era recto, perfecto, temeroso de Dios. Digo, ¿cómo te sentirías con amigos como esos, no? Lo que Job necesitaba en ese momento era el apoyo de
verdaderos amigos y no acusaciones falsas. Comentaba esta mañana, yo creo que Job necesitaba a alguien que se ponga a llorar un rato con él. Y quiero hacer un paréntesis cortito para los líderes de la iglesia, de cualquier nivel de jerarquía. No tenés que tener respuesta para todo. No pienses que tenés que tener respuestas geniales para todo. A veces no hay que decir nada más que llorar con alguien que la está pasando mal. A mí me enseñaron que tenía que tener respuesta para todo. Y en mis primeros tiempos de pastor, si no la tenía, la inventaba. Porque un pastor sin respuesta no es pastor. Recuerdo que cuando empecé mi pastorado muy rápidamente, no sé si había cumplido un año de pastor. Ahora puedo entender por qué, pero en ese momento no lo entendía. Un grupo de pastores de esta zona me pidió que yo oficiara, digo unas palabras, en la muerte de un nene de 4 años, hijo de un pastor. Yo era un pichón de pastor y era nuevo en la zona, así que no tenía razón de ser de que me eligieran a mí. Hoy puedo entender que era parte de la formación de Dios para mi ministerio apostólico, pero ahí yo no entendía nada de eso. Y recuerdo que fui y los papás cuando me vieron, dicen, pastor, gracias por venir, estábamos esperando una palabra de Dios que nos fortalezca a nosotros. Y yo empecé a pensar qué palabras le podía decir. Y no me salió ninguna. Y me puse a llorar con ellos ahí. Humanamente creo que los decepcioné. Pero me parece que es lo que Dios quería que yo hiciera, ¿no? Porque la Biblia dice que hay que reír con el que ríe y llorar con el que llora. Y celebrar los sextos está buenísimo. Pero vivir el dolor, la tristeza. Yo le he hecho guerra al diablo cara a cara por muchos de los que están acá esta noche. Por maldiciones, por enfermedades. Pero en algunos casos, antes de empezar la guerra, lloré con la persona. ¿Qué quiero decirles? No hace falta que tengan respuesta para todo. Lo que tienen que tener es respuesta para Dios. Cuando te pregunte, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que dijiste? Ahora la pregunta es, que me hago ahora, ¿estaba Dios enojado con Job? No. Porque no dice la Biblia que hubiera ninguna razón para que Dios permitiera lo que le pasó. Así que, y si vemos cómo comenzó la historia, lo tenemos bien claro. No fue porque estaba enojado y lo quiso castigar en ese momento. ¿Estaba Dios haciéndole pagar el precio de un pecado que había cometido? No. Y Job sabía, evidentemente Job se habría revisado, porque miren lo que dice el capítulo 10, el versículo 2. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Y en el 7 él llega al final de la revisión y dice, aunque tú sabes que no soy impío. Ahora, qué dolor el que tenía Job en su corazón y en su cuerpo. En el versículo 16 del capítulo 16 lo describe, dice, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. O sea que Job había llorado tanto que su cara le quemaba. Y te pregunto esta noche si acaso te pasó eso alguna vez en tu vida. O te está pasando ahora, ¿no? De que no entendés por qué te toca vivir lo que te toca vivir. ¿Por qué tenés que sufrir o sentir tanto dolor? Yo quiero decirte esta noche que pase lo que pase, nunca te olvides que Dios está al control siempre. También en esos días Dios está al control siempre. Mírenlo a Jeremías, el hombre al cual la Biblia llama profeta de lágrimas. Este hombre Jeremías, wow, era un profeta empoderado.
Estaba lleno del poder de Dios. Tenía como fuego de Dios entre sus huesos. Jeremías caminaba con Dios y no le tenía miedo a nada ni a nadie. Y cuando este hombre predicaba, las paredes temblaban. Era un varón lleno de la unción del poder de Dios. Pero aún así, la Biblia nos dice que Jeremías llegó a un punto tan triste en su vida que quería dejar todo. Dios le permitió a este hombre experimentar una tristeza como pocos hombres han experimentado. No hay casos de la profundidad de tristeza que leemos en el libro de Jeremías y en sus lamentaciones. Escuchen el dolor de Jeremías, capítulo 20, versículo 14 en adelante. Maldito el día en que nací. Escuchen esto. Un hombre de Dios, empoderado por Dios, santo. O sea que Jeremías era de los buenos esta noche. Y dice: maldito el día en que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? Wow. Pregunto, ¿suenan estas palabras como que salieron de la boca de un profeta de Dios? No, la verdad que no. Pero Jeremías estaba tan afligido, tan dolido, tan angustiado, que su deseo era haber muerto dentro del vientre de su madre. A ese nivel de angustia llegó. Por eso esta noche quiero preguntarle a los buenos: ¿llegaste alguna vez a un punto en tu caminar con Cristo que te sentiste desparramado o desparramada en el piso sin querer seguir adelante? Si te pasó, tu pastor te dice esta noche: mi hermana, mi hermano, pase lo que pase, sea lo que sea, no te olvides que Dios está al control siempre. Nunca Dios pierde el control, aunque no lo tengamos, aunque nunca lo entendamos. Miren Elías, tercer profeta, llamado el profeta de los milagros. Job, recto y perfecto. Jeremías, profeta de poder. Elías, el profeta de los milagros. Elías conocía personalmente el poder sobrenatural de Dios. Vivía en la presencia de Dios. ¿Recuerdan? Vive Dios en cuya presencia estoy, que no va a llover. Y no llovió. En el poder de Dios, Elías resucitó un niño de entre los muertos. En el poder de Dios hizo flotar un hacha sobre el agua. En el poder de Dios hizo caer lluvia del cielo y antes hizo que parara la lluvia. En el poder de Dios hizo consumir con fuego los altares de Baal. Pero aún con toda esta manifestación milagrosa de poder, Elías también cayó en una angustia total. Primera Reyes 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse después de la victoria impresionante, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¡Qué cambio tan grande! De la gloria de Dios a la angustia. Tal vez te pasó alguna vez
que pasaste de momentos de gloria, donde Dios hizo milagros en tu vida, donde te usó para hacer milagros en otros, donde venías a la iglesia y entrabas empoderada y empoderado para soltar lo de Dios. Y de ahí pasaste a días de angustia donde tal vez nadie se dio cuenta, pero estaba sentada acá, pero destruida, o sentado acá o destruido. Qué cambio tan grande en este hombre, Elías. Un día vemos un hombre que había dado su vida para ver un avivamiento en el pueblo de Dios increíble, y ahora vemos un hombre que ya no desea vivir. Otra vez te digo, si has vivido circunstancias parecidas o las estás viviendo hoy, nunca te olvides que Dios está al control siempre, siempre, siempre. Déjeme decirle de uno más, porque alguno dirá, bueno, pero eso eran todos del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver al apóstol Pablo. Terminemos con el apóstol Pablo para tener un modelo neotestamentario de lo que estoy hablando. Pablo era de los buenos esta noche, o de los recontra buenos. Y Pablo estaba de este lado de la cruz como vos y como yo. Personas que pasan horas tal vez sobre sus rodillas. Personas que han dado sus vidas al servicio de Jesucristo. Pueden llegar a pasar momentos tan tristes que ya no saben qué hacer. Y si hay un hombre que puede servir de ejemplo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había dejado todo por servir a Jesucristo. Dios usó al apóstol Pablo para escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. A través del ministerio de Pablo, Dios había salvado personas, sanado enfermos, había hecho milagros tremendos. Mire, Hechos 19, por ejemplo, 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero aún con todo esto, el apóstol Pablo también sufrió más de lo que podemos imaginar. Cuando le habla a la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo, lo podemos leer ahí en 2 Corintios, en el capítulo 1, el verso 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cárcel, persecución. Era de los buenos, pero la pasó muy mal. Y seguramente más de una vez no entendió por qué la pasó tan mal. El Espíritu Santo esta noche está hablando a muchos que aman a Cristo con todo el corazón, pero que están sufriendo tremendamente o han pasado momentos de angustia y de incertidumbre desesperantes, sin entender por qué, después de lo que habían decidido en su vida a favor de Cristo. Hermanos que están acá en este momento, esta misma noche, y tal vez hasta saludaron con una sonrisa cuando entraron al que los saludó. Y que los que te ven crees que están bien, porque sos el líder. Como las veces que el que te habla ha venido acá y ha fingido estar bien porque es el pastor. Y cuando le dices al pastor, ¿todo bien, pastor? Nunca vas a esperar que te diga, no, mal. Y tal vez que disimules muy bien, seas una buena actriz, un buen actor, pero en tu corazón hay dolor que ni las palabras pueden describir. Y hay desazón y desesperanza. Yo sé de qué se trata, pasar noches sin dormir, disimulando para que tu esposa no se entristezca y no se entere. O derramar lágrimas y tal vez llegar a pensar,
valdrá la pena seguir intentando. Y tal vez alguno ha llegado al límite de decir, Señor, ya no quiero más vivir así, llévame con vos. Llévame con vos. No aguanto más. Me duele la mente y me duele el corazón, no aguanto más. Prefiero irme con vos. A esas buenas y a esos buenos esta noche yo quiero decirle que nada, ninguna circunstancia ni nadie te haga olvidar que Dios está al control siempre, 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 siempre. Dios está al control siempre. Quiero ir terminando. Me encantaría decirte cómo se solucionan esos días. No lo sé, no lo supe para mí. O sea, no tengo una fórmula mágica, a eso me refiero. Para que te la lleves hoy y cuando llegue el momento dices, acá está. Paso 1, 2 y 3. No la tengo. Sí tengo absoluta convicción y seguridad de afirmarte una y otra vez que sea lo que fuere, que la gente que le ha consagrado su vida a Dios pueda vivir, Dios tiene el control de esa circunstancia, aunque no lo veas, aunque no haya respuestas, o peor, como Job, no solamente no haya respuestas, sino que se agrave cada vez más la situación. Estás esperando el final y en vez del final viene un nuevo capítulo. En esas circunstancias, Dios sigue teniendo el control. Pero por lo menos es lo que me ha servido a mí y te va a servir a vos. No creas que estás experimentando algo raro o fuera de lo normal. No te avergüences por decir, no, pero yo, si soy el pastor, ¿cómo voy a estar sintiendo lo que siento en mi corazón? Al contrario, déjame que te dé una buena noticia. Para vivir los peores días estás en el mejor lugar y con buena compañía. Porque la iglesia es el mejor lugar y hay buena compañía en ella. Habrá por ahí algún amiguito de Job, pero hasta es difícil encontrarlo. Y cuando sientas esa tristeza de la que te hablé esta noche, acordate de estos grandes hombres de Dios, acordate de Job, de Jeremías, de Elías, de Pablo. Mira lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No le está hablando a lo del mundo, está hablando a la iglesia. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tal vez no haya una respuesta para lo que te pasa, y la respuesta está en Dios y en su soberanía y en la gloria que te espera en este mundo o el venidero. No lo sé, pero sí sé que Dios sigue teniendo el control siempre. Cuando creas que ya no puedes más, cuando todo se vea sin esperanza, tenés que buscar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Tenés que tirarte literalmente de cabeza a gritar auxilio. La solución que estás buscando no está en ningún ser humano, ni en ningún momento, ni evento, ni nada, ni siquiera en tu pastor. El único que puede sacarte de esto es Jesucristo. Y lo tenés que buscar como nunca antes lo hiciste, porque debe ser proporcional el derramamiento de tu corazón en el altar como el bruto milagro que esperas para tu vida. Debe equilibrarse el clamor con el milagro esperado. Y si hace falta, tenés que encerrarte en tu cuarto a solas y gritar: Señor, te necesito, no entiendo nada, pero me estoy muriendo. Me está ganando la desazón, la angustia, la desesperanza, me estoy secando. Ayúdame.
Quiero terminar esta noche leyéndote algunos versículos del salmista que han sido de sostén para mis tiempos difíciles. Cuando no hay respuesta, cuando no sabes qué hacer, cuando se te quemaron todos los libros y las fórmulas, cuando te revisas y dices, pero si yo hice las cosas como Dios me dijo, ¿por qué no inclinas tu cabeza y cerras tus ojos para que no escuches al hombre sino al Espíritu de Dios? No hace falta que los pongamos, yo los voy a decir, si alguien los quiere los puede pedir, pero los quiero leer así, corridos, para bendecir tu vida, si acaso este es uno de esos días, o de esos tiempos, o de esos años. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Aleluya. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Aleluya. Él sigue estando al control siempre. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Oh Señor, derrama vida esta noche a esos corazones y mentes muertas por la circunstancia, la prueba o la angustia desesperante. Aleluya. Porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Escuchen los buenos esta noche, escuchen las buenas esta noche. Llénense de la palabra de Dios, declarando las promesas de Dios para tu vida. Porque todavía Jesús sigue diciendo en una noche como esta: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le va a abrir. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Aleluya. Pase lo que pase, vivas lo que vivas, Dios sigue teniendo el control siempre. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Gracias, Espíritu Santo en mí. Poder de Dios en vaso de barro. Amados, amadas, todo lo que nos sucede, todo, aún el sufrimiento, las pruebas, las crisis, el dolor, la angustia, la desesperanza, todo sucede con propósito, con un propósito divino. Pero nunca, 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 nunca dudes de cuánto Cristo te ama.
Y nunca te olvides que Dios está al control siempre. Que Dios está al control siempre. Y que no se trata de entender por qué o para qué. Se trata de recordar en medio de la angustia, mi Dios tiene el control siempre. Y si estás viviendo esos días de angustia, de desesperanza, y que tenés que entrar a la casa de Dios disimulando en medio de una canción, y tal vez tu tiempo no es el de ayer, es hoy el tiempo de la incertidumbre, de la no respuesta. O tal vez pasó, pero no terminó de sanar tu mente y tu corazón. Yo creo que esta es una noche donde Dios se va a manifestar sobrenaturalmente para que entiendas de manera específica en tu caso que Dios está al control siempre. Y si sos uno de los buenos o de las buenas, viviendo esa clase de días, yo te invito a ponerte de pie ahora ahí frente a tu silla. No importa quién seas, no importa antigüedad, ni jerarquía, ni nada. Acá no importa nada. Lo único que le importa es al diablo para seguir manejando el control. Pero Dios tiene el control y esta noche va a demostrártelo en forma personal. Si sos de las buenas, de los buenos, que solo anhelás amar a Dios y servirlo y agradarle, pero te pasan cosas, vivís días duros, difíciles, respuestas que no vienen, preguntas que no tienen respuesta y no sabes qué hacer, y te llenas de angustia, de tristeza, y venís a la casa de Dios porque lo amás y porque le consagraste tu vida, pero no entendés. A vos estoy hablando esta noche, ponete de pie. Sharabaka tarabaki tarabaya. O mandakaya barabasanda ramamamama yashira. No esperes un super llamado esta noche. Porque si fuera por mí, estos llamados son para 2 personas, para 3. Pero sé que siempre Dios supera lo que uno piensa. Así que todos los que están tomando decisiones esta noche para presentar esta carga, esta angustia, esta desesperanza, esta pregunta sin respuesta a Dios, vengan aquí al altar, venga, corran al altar. Este tiene que ser un día especial para vos, definitivamente. Aleluya.